En primer lugar, los datos, ¿no? En este momento tenemos 301 incendios activos, 284 el día de ayer, algunos más, pero en términos de los incendios que están en combate tenemos números mucho más favorables de los días anteriores, son 40 incendios en combate, 210 controlados. ¿Cómo se combinan estos dos datos? De que hay un número de incendios que sigue siendo muy alto, pero hay menos incendios en combate. Bueno, que el fuego está siendo menos agresivo y que muchos focos de incendio se generan, pero se logran controlar. Y por lo tanto no escalan a incendios que duren más días o que alcancen, digamos, dimensiones mayores o que se mantengan por muchos días en combate. Del punto de vista de los números generales de damnificados, de viviendas afectadas, no hay cambios significativos en términos de personas detenidas por sospecha de participar en el inicio del fuego, sea con actitudes negligentes o dolosas, tenemos 44 personas, pero donde sí quisiéramos profundizar un poco más es en el nivel de daños que hemos tenido en una parte de los afectados, que son los agricultores que han sido damnificados en sus actividades productivas. Tenemos 5.841 agricultores y agricultoras damnificados no solo en sus casas o no solo, por ejemplo, en las escuelas de sus niños, sino en la actividad productiva que les da sustento. De ese grupo, digamos, 65% son usuarios de INDAP y por lo tanto tenemos modalidades muy directas para ir en su apoyo. En otro 35% vamos a tener que elaborar estrategias para llegar también a ellos. De este grupo, muy importante señalar que el 45% son campesinos agricultores de subsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan la tierra para su propia alimentación, para su propia subsistencia. Por eso se ha ido trabajando en estrategias, en caminos, digamos, para ir en apoyo de ellos en la medida que se va resolviendo el tema productivo para que tengan soluciones para la subsistencia en el intertanto, porque son familias que se alimentan de lo que ellos mismos producen en la tierra. Tenemos 17.000 animales muertos a la fecha, animales de producción. Aquí no estamos incorporando la fauna silvestre, o sea, es un número muy significativo. Tenemos 38.000 colmenas que se destruyeron y tenemos una cantidad de 5.879 kilómetros de cerco que se perdieron con el fuego. El cerco no solo es un bien que es importante recuperar, sino que es una medida de seguridad cuya ausencia trae muchas consecuencias, porque los animales quedan sueltos, con facilidad van a llegar a lugares inseguros, pueden cruzar caminos, pueden lesionarse, pueden ser robados con facilidad y esto por lo tanto es motivo de mucha atención. Parte del trabajo que se está haciendo en el Comité de Ayudas Tempranas, producto de todo lo que hemos mencionado aquí, es poner un foco especial en la subsistencia de personas cuyas fuentes básicas están hoy día interrumpidas, tener ayudas, digamos, de distinto tipo para llegar a las realidades que son muy variadas de los problemas que están enfrentando y por otra parte tener también apoyos para enfrentar la temática de los cercos, que es definitivamente un tema de gran preocupación. Las condiciones que hemos tenido en el día de ayer y también en el día de hoy han sido un poco mejores, especialmente porque ha habido más humedad. Y al haber más humedad, aunque haya incluso temperaturas altas o haya viento, el fuego avanza más lento. Y en los próximos días lo que va a suceder es que las condiciones de hoy no van a ser tan buenas mañana y pasado, pero van a ser definitivamente mejores a las de días anteriores. El día sábado van a ser condiciones bastante mejores, pero el día domingo se van a complejizar. Y de consecuencia tenemos que prepararnos para esa situación. Hay una condición en estos días, decía, de la humedad, es una mezcla del elemento de vaguada que ha habido en la costa, que significa en el fondo todos hemos estado en las playas alguna vez cuando hay esas nubes así bajitas que hacen verse nublado, que parecen casi un poco neblina, esa es la vaguada,
que ha aportado humedad y ha estado fundamentalmente en la costa, pero a veces esa humedad se extiende un poco hacia adentro, pero a veces más hacia el interior sigue estando muy seco y sigue habiendo bastante riesgo. Hay en estos días mucho humo, entonces ahí tenemos un problema, a pesar de que las condiciones son menos favorables para el fuego, son también difíciles para el combate del fuego, porque al haber humo y al haber vaguada, las naves les cuesta más moverse. Entonces, con esos elementos se ha estado trabajando. En los días próximos las cosas se complejizan porque vienen condiciones de temperatura más desfavorables y porque vienen también o van a estar, como ha habido todos los últimos días en realidad, vientos cambiantes y este viento puelche que es muy característico del sur, que cuando llega tiende a ser mucho más agresivos los incendios. En especial, lo que más preocupa es una alerta de temperaturas altas entre 33 y 35 grados que vamos a tener entre Maule y Ñuble, y en general una condición favorable a los incendios en toda la zona, digamos, bien amplia, desde la región metropolitana a la Araucanía, donde vamos a tener 50 comunas que varían de región en región con botón rojo para esos días difíciles y particularmente el domingo, que es el día de mayor preocupación. CONAF ha estado trabajando arduamente para prepararnos para estos días que vienen, en primer lugar haciendo solicitudes para que las delegaciones que han venido a apoyarnos desde otros países se mantengan, prolonguen, digamos, su estadía por algunos días. Ya México y Venezuela han accedido a esta solicitud y han postergado su vuelta, que estaba programada en esta semana, y se están haciendo gestiones también con las delegaciones de Portugal, de Brasil, de España y de Argentina. Como hemos dicho en días anteriores, hace ya la semana pasada prolongamos el contrato del avión más grande que está funcionando en esta crisis, que es el TEN Tanker, que va a quedarse en Chile hasta el 5 o 6 de marzo. El C-130, que fue contratado por CONAF, también va a estar presente hasta el 8 de marzo, y el avión, el tanquero que contrató la Fundación Luxich, está previsto que se mantenga, digamos, contratado y ayudando en las labores de combate al incendio hasta el 10 de marzo. Mañana llega refuerzo también de un contrato adicional que se hizo por Senapred, de un helicóptero semipesado que llega a reforzar, digamos, el equipo de naves con que estamos trabajando. Si vamos región por región, en Ñuble la situación hoy es bastante mejor porque el incendio de Río Blanco, este incendio del que hemos hablado muchas veces en la comuna de Longaví, está mucho más lento en su movimiento y hoy está la meta, el propósito de los equipos en la región es dejar controlado ese incendio durante el día. A pesar de esta condición más favorable, la región tiene comunas en botón rojo y los va a seguir teniendo en los próximos días, por lo tanto no hay ninguna razón para relajarse, pero sí para estar satisfechos de que el trabajo que se ha hecho ha ido dando resultados respecto a este incendio que era muy complejo porque quedaba en zonas muy inaccesibles, bosque nativo, y que hoy día está en mucho mejor condición. En el caso de Ñuble llevan 9 días sin alertas de evacuación, lo cual es muy importante porque esa es una región donde tuvimos muchas alertas y la gente lo pasó muy mal. Solo hay 5 incendios en combate en este momento. Pero también hay comunas con botón rojo en los próximos días. Entonces, si bien está más tranquilo Ñuble, y Ñuble fue de las comunas que estuvo en situaciones más críticas y por lo tanto debe haber un cierto alivio a sus habitantes, ese alivio no nos puede llevar a relajarnos porque tenemos botón rojo, tenemos alerta y en los próximos días hay que mantenerse preparados. Hay preocupación en la región porque se han ido detectando algunas alzas de precio en insumos, digamos, agrícolas, que son muy importantes porque es una región que tiene muchos de estos damnificados que mencionábamos recién antes y que no están en condiciones por toda la crisis de enfrentar precios más altos, razón por la cual el Ministerio de Agricultura se va a preocupar de trabajar y ver cómo puede ayudar para evitar que esto impacte y agrave aún más la situación. Y también en la región hay una satisfacción porque han ido llegando insumos veterinarios, que era una solicitud muy importante, y hay muchos de los animales que fallecieron o animales que están heridos o que se han enfermado o que han tenido alimentación insuficiente y se les ha entregado a través de toda esta coordinación que se ha hecho apoyo veterinario extraordinario que está llegando justamente en estos días. En la región de Biobío, que ha sido el foco mayor de preocupación de toda esta última semana, el incendio de Santa Ana, por todas estas condiciones que hemos dicho, se ha movido más lentamente. Sin embargo,
como está muy cerca, no de una, sino de varias ciudades, ciudades y pueblos, sigue siendo un motivo de gran alerta. El comportamiento del fuego los últimos días, producto de estos vientos que hemos dicho cambiantes, hace que cambie mucho durante el día. Hay carreras diurnas, carreras nocturnas que van para un lado, para otro lado, y que hacen modificar el desplazamiento de los equipos y las estrategias con las que se trabaja. Hay puntos críticos que son los que concentran la mayor atención para evitar que el fuego vaya en esa dirección. Las principales preocupaciones de estos puntos críticos, de acuerdo a la evolución que ha ido teniendo este incendio, es la comuna de San Pedro de la Paz, es la posibilidad de que el fuego llegara a Quirihue, se llegara a saltar el río Biobío, y sigue siendo la ciudad de Coronel. Para esto, la concentración de esfuerzos, de medidas preventivas, de recursos que se ha destinado en los últimos días, de trabajo especializado para desarrollar estrategias y actuar y preparar las condiciones para que la posibilidad de que el fuego avance en una y otra dirección, ha sido muy, muy intenso. En las tardes, lo que se tiene es la posibilidad de que se avance el fuego hasta el oeste o hacia el sudoeste, y se elaboran estrategias en esa dirección, y desde las 0 horas hasta mediodía tiende el viento a llevar el fuego hacia el sudeste. De consecuencia, los equipos trabajan en cada uno de estos frentes, y para cada uno de ellos, de acuerdo a las características del territorio, tienen distintas estrategias. Otros incendios que eran de preocupación en la región, 2 de ellos en Alto Biobío, Calboro y Los Cheques, están con un movimiento menor, más tranquilos, y el incendio de San Rafael en Hualqui, que no es un incendio tan grande, pero concentra mucha atención también, porque es un incendio muy difícil de atacar por el territorio donde está instalado. Hay en este momento en 3 comunas sigue habiendo albergues: Yumbel, Santa Juana y Tomé. En Yumbel está previsto que hoy día en la tarde va a estar resuelta la situación de las personas que están ahí, por lo tanto ese albergue no va a seguir funcionando. Santa Juana y Tomé todavía están buscándose las soluciones, pero se está trabajando intensamente en ello, porque son establecimientos educacionales y hay que desocuparlos para prepararlos y recibir a los niños, las niñas que vuelven a clase en los próximos días. Se ha hecho un plan ante la posibilidad de que el fuego pudiera acercarse a las zonas urbanas, un plan con cada uno de los operadores que maneja infraestructura crítica en la zona, para que haya un plan de contingencia si el fuego se acercara hacia allá, generando perímetros adecuados, medidas para evitar que se generen reacciones, qué sé yo. Algunos de estos lugares manejan combustible o manejan maquinarias que pueden tener, digamos, comportamientos muy peligrosos en el fuego. Se han ido generando toda una serie de medidas para lograr que, si eso llegara a pasar, estemos lo más preparados que es posible. Además, se han hecho una serie de esfuerzos también para mejorar aún más las coordinaciones en el trabajo que se hace desde el puesto de comando, integrando mejor los recursos y articulando aún más el trabajo con carabineros, con bomberos, no con carabineros. Además, se ha desarrollado por parte del Ministerio de Obras Públicas una preparación del funcionamiento del aeropuerto ante la eventualidad de que el fuego alcanzara el radar del aeropuerto. No el aeropuerto está lejos del fuego, pero el radar que dirige el movimiento de las naves podría, en alguna de las posibles evoluciones del incendio, alcanzar ese radar, y ya hay una modalidad para asegurar la continuidad del aeropuerto, probablemente con un flujo de vuelo inferior al habitual, pero manteniendo abierto y funcionando el aeropuerto, lo que es muy importante. Además, se ha trabajado en el terreno y se va a chequear en detalle en estos días un plan de protección para los próximos 10 días para la ciudad de Coronel y otras zonas urbanas de ese entorno, que se prepara ante la posibilidad de que el fuego entrara en las zonas urbanas. No, al decir esto, no queremos generar alarma de que sea inminente que el fuego vaya a llegar ahí. Hoy día tenemos condiciones para combatirlo, el día de hoy, mañana, pasado, que pensamos que van a bajar esos riesgos. Sin embargo, ante la eventualidad de que eso pudiera pasar, es importante estar preparados. Y esto también que sea un factor de tranquilidad para la población, de que si eso llegara a pasar, se han tomado medidas, se han minimizado los riesgos, se han informado a las personas, se han visto los puntos críticos, y esto se transforma en este plan de protección de la ciudad,
que se hace cargo de toda la zona que está en el límite de la ciudad, entre los bosques y la ciudad, entre las plantaciones forestales y la ciudad, para ver todo lo que sucede en esos territorios y tener ahí todos los resguardos posibles preparados. En la Araucanía, donde la situación es definitivamente mucho más mejor, digamos, que en días anteriores, solamente hay 7 incendios en combate, 22 personas en albergue. El principal de esos albergues, 20 de las 22 personas están en un albergue en la comuna de Purén, y se ha tomado la decisión de habilitar un nuevo albergue que va a ser una escuela que no está en uso y trasladar las personas que sigan necesitando de albergue a ese lugar de manera que se pueda desocupar estas instalaciones y se puedan dedicar a la preparación de la vuelta a clase. También se está trabajando en un plan para reforzar el transporte escolar para la vuelta a clase, porque como muchos niños han sido reubicados, quedan sus colegios más distantes de sus casas y es necesario generar un transporte escolar que les permita llegar. Y se ha logrado esta medida que anunciamos hace unos días de que una donación de una empresa de telecomunicaciones para instalar un kit de conectividad digital en Teodoro Schmidt que nunca ha tenido buena conectividad. No es que para el incendio dejó de tener, sino que siempre ha tenido una conectividad muy débil. Entonces se ha reforzado con este kit y la región está trabajando para replicar esta experiencia en otras localidades que tienen este mismo problema y que cuando se genera emergencia se transforma en una gran dificultad, porque las telecomunicaciones son clave en el manejo de la emergencia y en el aviso a las personas en caso de que tenga que hacerse una evacuación. El trabajo de Senapred, que ha sido muy intenso en estos días, queremos explicar un poco más cómo funciona. Senapred es un servicio público, es la heredera de la antigua ONEMI, por eso ya no hablamos de la ONEMI, pero en el fondo es la misma ONEMI pero recargada, ¿no? Que se le ha mejorado su organización y se la ha preparado de mejor manera para manejar estas situaciones. El servicio ha estado muy activo estos días, como tal, en todas las tareas que le competen, pero junto con el servicio Senapred, que quiere decir Servicio Nacional de Prevención de Riesgos de Emergencia y Catástrofes, tenemos algo que se llama SINAPRED. SINAPRED es el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos de Emergencia y Catástrofe. No, pero por ahí, algo parecido. Sí, eso, emergencia y desastre. Bueno, SINAPRED es un sistema que coordina Senapred, pero del cual participan muchas instituciones. El Estado reacciona a emergencias y desastres de esa manera, poniendo en red todos los organismos que tienen algo que aportar al manejo de la emergencia y también de estas primeras tareas que derivan de la emergencia. SINAPRED en ese sentido, SINAPRED coordina un conjunto de elementos, pero no se hace cargo por sí sola de cada una de estas tareas. Una de las tareas importantes que coordina SINAPRED es todo el abastecimiento de las viviendas de emergencia. Para hacerlo se coordina con otros. Entonces, por ejemplo, todas las fichas que dan lugar a la entrega de estas viviendas se hacen a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero quien en definitiva compra las viviendas es Senapred, pero tampoco Senapred va y las pone en el territorio. Ahí se genera un trabajo entre las empresas, se trabaja con los municipios y se integran distintos esfuerzos. Mucho de esto además se hace colaborando con actores de la sociedad civil que de manera solidaria o con donaciones contribuyen a este esfuerzo. Bueno, en este camino que ha sido ir levantando el proceso de las viviendas de emergencia, ya se han entregado 131 viviendas y se ha estado trabajando en refuerzos del sistema, como les hemos dicho, ampliando los oferentes. Ya empezamos en 3, ya vamos en 5 oferentes. Y se busca reforzar con otros complementos y se está haciendo un trabajo últimamente también de reforzar mucho más el trabajo en el territorio para agilizar el trámite entre en que se detecta una vivienda destruida y se decide si tiene los requisitos para tener una vivienda de emergencia o no. Cuando no los tiene es a veces porque es más apropiado, por ejemplo, un apoyo al arriendo, un subsidio de arriendo o un subsidio de acogida, que es un apoyo a la familia que los está albergando, o a veces no corresponde ningún apoyo porque, por ejemplo, se destruyó la vivienda pero es una vivienda que estaba abandonada,
que no estaba habitada y ahí no corresponde entregar ningún tipo de apoyo. Entonces, ese trabajo se está reforzando en una coordinación con otros ministerios, con los municipios, pero también mejorando la coordinación para lo que va a ser la instalación de las viviendas. Estamos generando puntos focales en cada comuna dedicados solamente al tema de la vivienda. Ya había puntos focales que han sido Ceremi generalmente, que han puesto los delegados y delegadas regionales que coordinaban todos los temas, pero ahora vamos a generar un nuevo tipo de punto focal dedicado solo a la vivienda para efectos de ir mejorando esta velocidad de construcción de viviendas. Como decíamos, ya vamos en 131, pero la idea es que en los próximos días esa velocidad vaya escalando muy rápidamente. Además, y para terminar, dos temas. Uno es que como parte de las ayudas tempranas, hay dos tipos de ayudas que se están activando precisamente en el día de hoy, entre hoy y mañana. Uno es todo el sistema de apoyo a las comunidades indígenas, que entrega financiamiento para herramientas, menajes, reconstrucción de cercos en comunidades indígenas que trabajan con CONADI. Y en segundo lugar, el subsidio de continuidad laboral. Esto es muy, muy importante, se refiere a personas que van a ver interrumpida o empresas que van a ver interrumpida su operación porque sufrieron daños de algún tipo. Ahí se genera una posibilidad para que los trabajadores y las trabajadoras mantengan el 80% de sus ingresos mientras la empresa vuelve a operar. Es un sistema que opera para empresas de hasta 50 trabajadores y trabajadoras, se entrega a través de CENSE y las empresas que quieran acceder a este beneficio, que tienen que estar damnificadas y por lo tanto con interrupción de su funcionamiento producto de la emergencia, tienen que dirigirse a CENSE para informarse, postular y acceder a esto que va en ayuda de la empresa por una parte para que no pierda a sus trabajadores y de los trabajadores mismos para que mantengan el grueso de sus ingresos. El 80% de sus ingresos se mantiene por esta vía. Y ahora el último tema, que respecto al debate que me imagino nuevamente va a aparecer en las preguntas en relación a el origen de los incendios y la intencionalidad. Nosotros como gobierno en esta mesa, en este ¿atril se llama esto? Podio. Bueno, en este podio hemos dicho muchas veces que no es conducente al enfrentamiento de la emergencia, ni es conducente al establecimiento de los responsables de los incendios, porque los incendios casi siempre tienen un responsable, sea por conducta negligente, sea por conducta intencional. No ayuda en nada que hagamos una disputa y hagamos un debate y transformemos en un punto político el origen de los incendios. El origen de los incendios lo establecen organismos técnicos que han sido mandatados para eso, que trabajan con peritos especializados, o bien los establecen investigaciones que hace el sistema de justicia. Por lo tanto, no es en un debate entre actores, autoridades, actores políticos, gremios, partidos, parlamentarios, que vamos a dilucidar este tema. Reforcemos, apoyemos, legitimemos el trabajo de los expertos y los demás aboquémonos a trabajar en el enfrentamiento de la emergencia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, a propósito de lo que usted recién toca, quisiera preguntarle si en la cifra que se entrega, el 25% de intencionalidad que entrega oficialmente CONAF, eso distingue negligencia de dolo. A propósito de las declaraciones que hizo el ministro de Justicia haciendo esa distinción. ¿Esa cifra del 25% distingue cuando se trata de dolo o de negligencia? A ver, es que una cosa son las investigaciones que hace la justicia, que son las que tienen que establecer cuando hay qué tipo de intencionalidad, pero cuando se clasifica a los incendios y se dice intencional, lo que se está diciendo es que alguien actuó para prender el fuego. Distinto es el caso de que alguien actuó de tal manera que prendió el fuego, aunque quizá era para otra cosa. Por ejemplo, alguien que hace una quema ilegal, su propósito no era generar un incendio, era tener una quema controlada, pero se le salió de control y terminó generando un incendio igual. Entonces, esto no es penal, esto es un origen del tipo de incendio, si había un propósito de prender el incendio o no lo había. Hasta ahí llega CONAF. Después, el carácter penal que esto pueda tener lo tienen que establecer los tribunales. CONAF no tiene ninguna participación desde el punto de vista de establecer responsabilidades penales. Lo que hace es un reporte técnico de cómo se originó el incendio.
La cifra hoy se publica en la tercera. CONAF revela que intencionalidad en incendios ya investigados en Biobío y la Araucanía llega al 40% entre ambas regiones. ¿Eso es efectivo? O sea, ¿llegó CONAF a esa conclusión ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente, y yo creo que ante los chilenos y chilenas lo único responsable, porque no es útil seguir en esta disputa de números, es que cada uno acceda al portal que tiene CONAF, donde toda esta información está en línea. Ahí dice, por cada incendio, ¿cuál fue la primera observación que hicieron los brigadistas? Cuando los brigadistas llegan, observan el incendio y dicen, esto todo indica que se ocasionó, qué sé yo, por una instalación eléctrica, o todo indica que partió intencionalmente, o todo indica que es por una máquina que prendió fuego. Pero es una observación, una primer, digamos, opinión que se hace en el terreno. Después hay una investigación que significa hacer peritaje, hacer un análisis más amplio de si la evolución del incendio era predecible o fue rara, y si es rara hay más indicación de que se generó algún tipo de manipulación para producirlo. Esa investigación llega a un resultado, y ahí es donde se declara de manera ya definitiva, se sanciona técnicamente si el incendio fue intencional o no. Eso está todo en la página web de CONAF, cualquiera lo puede ver. Entonces, en lugar de hacer juegos con las cifras, lo que hagamos una invitación a los ciudadanos que les interese este tema a mirar el portal de CONAF, que además tiene datos históricos, es bien interesante para ver cómo esto ha evolucionado en el tiempo, y los demás aboquémonos a lo que nos toca, que es proteger a la gente, apagar el fuego y prepararnos para podernos recuperar mejor hacia adelante. Ministra, quería consultarle qué le parece además, entonces el debate debiese quedar no a manos de la oposición, va a recurrir a la Fiscalía Nacional para esclarecer la intencionalidad de los incendios. ¿Cómo debiese ser eso también? O sea, por supuesto, cualquier persona puede recurrir a la Fiscalía, está en su derecho, pero la Fiscalía investiga incendios puntuales, no hace estudios de los incendios de manera general, no es un órgano técnico de los incendios, hace investigaciones penales en casos concretos en que haya denuncias. Esa es la tarea de la Fiscalía, está muy bien. Si alguien, algún organismo, tiene duda o tiene sospecha de que un incendio fue intencional, lo más adecuado es que vaya y presente los datos para que sea investigado. Eso es lo que hay que hacer, efectivamente. Ministra, sobre estas diferencias, para tenerlo claro, Corma hablaba de 7 de cada 10 incendios intencionales, en Biobío 6 de cada 10 en la Araucanía, CONAF habló de este 41%, ¿no? 41%, el gobierno 25%. Para tenerlo claro, ¿qué cifras manejan hoy? Y también, ¿cómo se explica esta diferencia? El gobierno no tiene ninguna cifra, el gobierno solo ocupa los datos oficiales de CONAF. No hay datos del gobierno, solo hay datos de CONAF. Solo hay datos de CONAF. Lo que pasa es que a veces algunos actores toman los datos que no son de las investigaciones, sino el primer reporte de las brigadas, o toman los datos de una comuna en particular. Los datos que ha dado el gobierno son los datos nacionales de las investigaciones, pero son datos de CONAF, no son datos del gobierno. El gobierno no tiene ningún dato propio, solo los de CONAF, que es un organismo del Estado. Perfecto. O sea, es una corporación en realidad, pero es parte de una estructura del Estado. Preguntar también, si me puede responder, por ejemplo, también CONAF, ¿cuáles son los criterios para determinar al final esta intencionalidad, para hacer esta diferencia, ¿no?, en lo que dice Corma y lo que dice CONAF? Porque Corma hablaría de hasta un 60-70% de intencionalidad en algunas regiones. Buenas. A ver, los datos que tiene CONAF sobre la causalidad, primero, son datos técnicos para orientar las actividades preventivas. Ese es nuestro objeto con investigar las causas, es decir, poder dar un mejor remedio a la causa del incendio. El segundo tema, ¿cierto?, es de dónde vienen esos datos. Hay la mayoría de los incendios, las causas que están publicadas, ¿cierto?, son las causas estimadas. Y es decir, eso el primer respondedor, es decir, el primer jefe de brigada que llega a un incendio, estima si es que tiene alguna evidencia, multifoco u otras cosas, ¿cierto?, o un cable que está en el suelo, puede estimar la causa probable. Y tenemos un grupo que investiga, investiga las causas con métodos científicos, métodos forenses, y determina. Y esas son las causas investigadas a las que se refirió la ministra. Respecto a eso, y como promedio nacional, nosotros tenemos alrededor de un 25-24% como intencionales. Evidentemente que ese, como dije, es un promedio nacional, pero varía
si lo vamos, depende de la escala, ¿cierto? Si vamos a nivel comunal o vamos a nivel regional, efectivamente varía. Ahora, respecto a cómo Corma indica eso, creo que sería oportuno que le pregunten a ellos cómo llega a esa cifra. Yo te estoy explicando desde el punto de vista CONAF cómo llegamos a esos montos. Perfecto. Pablo, preguntarle también, el CITCO que informó de este 41%, eso entonces es una primera pericia, cuando los brigadistas llegan. Es más preliminar. Las causas, como te dije, entre estimadas y las causas investigadas. Nosotros hemos preferido hoy día, que hemos fortalecido los equipos, porque hasta hace unos años atrás se investigaban muy pocos. Hoy día hemos duplicado nuestro equipo de unidades de análisis y diagnóstico, lo hemos capacitado y fortalecido porque queremos cada día investigar más. Entonces, este año llevamos alrededor de 710, algo así, incendios investigados. Queremos llegar a un 30% de los incendios ocurridos durante una temporada, queremos llegar con informes de investigativos. A su vez, nosotros esos informes los ponemos a disposición del Ministerio Público para que sean ellos quienes ordenen las investigaciones a la policía. Pero eso a solicitud del Ministerio Público. Gracias. Ministra. Ministra. Quiero complementar un poco, están las causas estimadas, como dije. Hay muchas ocasiones en donde el primer respondedor puede ver si hay un cable botado, si había una quema agrícola, por lo tanto él estima, ok, esto fue accidental, negligente. Si hay un cable también puede deberse a un accidente eléctrico. Si encuentra algún otro indicador, si hay multifocos, por ejemplo, puede determinarse que podría ser eventualmente un incendio intencional. Eso es lo estimado. Lo investigado, que son este universo de alrededor de 700 y algo incendios al día de ayer, son ya cuando se constituye este equipo de especialistas y bajo método científico investiga la causa. Y eso emite un informe. Ministra, también sobre incendios, preguntarle qué le parece que la oposición quiera realizar una sesión especial y secreta en el Congreso para evaluar y que el gobierno le entregue información sobre la intencionalidad de los incendios. Nos parece muy bien. Nos parece muy bien. O sea, nos parece muy bien que el Congreso se interese en algo que afectaba a una población tan importante y como Ejecutivo no solo nos parece bien, sino que es nuestro deber entregar toda la información, todos los antecedentes para que como sociedad de cada una de estas emergencias aprendamos, mejoremos y seamos cada vez más fuertes y más resilientes. ¿Esperaría que la oposición solicite la información de otra forma o es el procedimiento correcto? La oposición tiene muchas maneras de solicitar, o sea, más que la oposición, el Parlamento. El Parlamento puede hacer sesiones especiales, puede hacer, qué sé yo, comisiones investigadoras, puede hacer interpelaciones, puede ir a la Contraloría, puede hacer actos de fiscalización, pedir antecedentes. Todos ellos son herramientas válidas. Ahora, el tema no es si son válidos, cuáles son más eficientes o cuáles en cada momento pueden ayudar más. Yo creo que lo más interesante en un primer momento, creo yo, es informarse, ¿no? Lo que sería bueno es que todos los que van a tratar de entrar en este tema, en primer lugar, se informen bien. ¿Considera que es una fórmula eficiente? Yo creo que es una buena fórmula, que tengamos una sesión dedicada a esto, donde se entreguen los antecedentes. Creo que es una buena fórmula. Ministra, hola, ¿qué tal? Buenas. Sobre esto de la vuelta a clases, ¿hay alguna posibilidad de que se suspenda o se aplace el retorno a clases si es que siguen los incendios? A ver, en términos que se ha estado evaluando esto todos los días. El propósito principal del esfuerzo que ha estado haciendo el Ministerio de Educación es que los niños, las niñas vuelvan a clase en la fecha que está prevista y organicemos todo, adaptemos todo para facilitar su vuelta a clase. Pero definitivamente, si hay algún lugar donde ello no es aconsejable porque hay condiciones de seguridad o resguardos que hay que tomar respecto, por ejemplo, al tránsito, eso ciertamente se va a tomar en consideración y el Ministerio ha estado en conversaciones muy intensas, por el momento solo, para ver el caso de algunas comunas en Biobío, trabajando con la delegada y trabajando con el Ministerio de Transporte para ver si es necesario hacer algún ajuste. Si eso fuera así, se va a anunciar próximamente. Pero siempre en este propósito de llevar salvado el tema de la seguridad a los niños y niñas a clase en la fecha prevista en todo el país. Para el ministro de Obras Públicas, perdón, hola, ¿qué tal? Ministro, ante la caída constante de las torres producto del fuego,
Desde Obras Públicas se planea implementar un despliegue de torres de comunicaciones en la zona como medida, como Estado. Primero, las torres son torres privadas, muchas de esas, y están bajo la regulación del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Lo que hemos estado haciendo nosotros como gobierno es ir en conjunto con cada uno de los sectores y junto con CONAF viendo dónde las torres se pueden recuperar de manera más rápida, y eso hasta el momento hemos visto una muy buena respuesta de parte de las empresas de telecomunicaciones. Lo mismo que el resto de la infraestructura crítica es algo que se va evaluando paso a paso. Como ha dicho la ministra del Interior, estos incendios van variando por los temas de viento, por el clima que se genera, pero hemos visto en cada uno de estos casos donde se genera las posibilidades de restituir los servicios que como gobierno en conjunto con el sector privado se ha hecho de manera bastante rápida, no solamente las telecomunicaciones, sino también los servicios eléctricos y los servicios de agua también. Pero sobre esto mismo, ¿es plan del Estado o al menos de este gobierno tener torres paralelas que sean del Estado? No es parte de los planes, dado cuenta la rápida reposición que tenemos de las torres existentes. De hecho, en el momento el porcentaje de torres afectadas en cada una de las regiones es muy baja, y en la medida que los incendios son controlados, su reposición es bastante rápida, así que no es una medida que se requiera tomar por el momento. Muchas gracias.